Que Dios las bendiga. Bienvenidas a vuestra casa. Gloria a Dios, qué bueno. Recién hemos terminado un culto, lo empezamos, como bien saben ustedes, a las 5. Y bueno, esto pues un poquito con prisa, ¿no? Para que después pudiéramos comenzar este segundo culto. Solamente tengo un anuncio y es el siguiente. El jueves vamos a tener culto aquí. Y yo les voy a decir por qué lo vamos a tener. Porque es el último domingo, el último día del año, el día 31. Y aunque sé que a lo mejor hay algunos que tienen, no sé, organizado o tienen pensado hacer algo especial con amigos o con la familia o con quien sea, yo creo que deberíamos hacer todos un esfuerzo. Lo dije en el culto anterior y lo digo ahora. Yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo. Yo sé que hay algunos que no vienen nunca los jueves, sino solamente los domingos, y otros que vienen los domingos que no vienen los jueves o viceversa. Pero yo creo que, dado que es el último culto del año, después de todo lo que ha caído, después de todo lo que ha sucedido, yo creo que tendríamos que tener un culto de acción de gracias este jueves. Además, vamos a hacer algo especial que no solemos hacer, y es hacer una reunión por Zoom, en vivo, en tiempo real, con todos los hermanos que forman parte de nuestra iglesia virtual de todo el mundo. Para ellos es una ilusión tremenda el poder estar en directo en un culto. Yo le voy a pedir a muchos de ellos que den testimonio. Y a mí me gustaría que todos pudiéramos tener el jueves un culto diferente, donde algunos de ustedes dieran testimonio de lo que han aprendido, de lo que han recibido, de todo lo que ha sido para ustedes este año. Así es que el culto va a ser como siempre, a las 7, ¿vale? Hay algunos hermanos que me han dicho, yo voy a venir, pero a lo mejor no puedo estar así, el culto dura mucho. Yo no sé exactamente cuánto va a durar. Generalmente los cultos de los jueves no son cultos muy extensos. A lo mejor este es un poquito más. Pero les puedo asegurar que máximo 1 hora y media podemos estar pensando en salir, ¿de acuerdo? Así es que el jueves 31 de diciembre vamos a estar aquí a las 7 de la tarde y vamos a darle lugar a todos los que quieran compartir un testimonio. Van a haber muchísimas personas conectadas, las vamos a poner ahí en las pantallas para que ustedes los puedan ver a ellos y ellos al mismo tiempo le puedan ver a ustedes y conocerlos. Yo sé que algunos de ustedes conocen a muchos hermanos y hermanas y familias de otros países que forman parte de la iglesia virtual, a lo mejor todavía otros no, pero yo creo que va a ser un tiempo muy especial que no lo podemos perder. Así que ese era el anuncio que quería compartir con todos ustedes. Y también Armandito, bueno, darle la bienvenida a Armando. Ya es que eso de Armandito ya a mí no me sale, tú. Darle la bienvenida a Armando Junior, Armando 2, pues no sé, es como darme la bienvenida a mí cuando venga a mi casa, ¿no? Ya está en su casa, por lo tanto, bueno, bienvenido también, pero bueno, es como si no se hubiera ido. Lo que pasa es que ahora ya no habla bien el castellano, ya ahora se nos va por la línea del catalán, entonces ya ahí es más complicada la cosa. Pero bueno, benvingut, ¿no? ¿Cómo es? Benvingut, ok, muy bien. Hermanos queridos, vamos a orar un momentito, vamos a comenzar a compartir la palabra del Señor. Último domingo del año, parece mentira. Último domingo de 2020, cuántas cosas podríamos contar, cuántas experiencias, cuántas cosas quedarán en nuestra memoria grabadas por toda la vida, porque ha sido sin lugar a dudas un año totalmente diferente a cualquier otro año que hayamos podido vivir. Yo sé que hay fechas muy señaladas en la vida de todas las personas, ¿vale? O sea, el nacimiento de un hijo, el día que te casaste, el día que, no sé, cada uno tiene sus fechas, ¿verdad? Pero sin lugar a dudas el año 2020 no lo va a poder olvidar la humanidad, y menos los cristianos. Porque ha sido un año en el que millones y millones de seres humanos hemos tenido un denominador común. Todos hemos estado encerrados, todos hemos visto algo que nunca en la historia había sucedido. Pero yo también creo que el que dijo alto y nos frenó fue nuestro Dios. Y Él nos dio una oportunidad para reflexionar y para meditar sobre muchas cosas. Y en este último domingo del año yo tengo un mensaje para compartir con ustedes, pero me gustaría que hiciéramos una oración antes, ¿de acuerdo? Oramos al Señor. Padre Celestial, te doy muchísimas gracias en esta tarde, Dios mío, por este privilegio que nos das de estar aquí reunidos, Señor. Gracias por todo el camino que hemos recorrido juntos, por todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos recibido de parte tuya. Señor, en esta tarde abrimos nuestros corazones y nuestra mente para oír tu bendita palabra, Señor. Háblanos y ministranos a través de ella y que podamos salir de aquí renovados y fortalecidos y podamos, Señor, oír tu voz
y podamos aprender todo aquello que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Bendice nuestras vidas y dirige todo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Voy a leer algunas porciones en esta tarde, que las vamos a poner ahí en la pantalla, y vamos a encontrar que hay una palabra que se repite, una palabra que aparece en todos los textos que voy a leer, y me gustaría que reflexionáramos un poco acerca de esa palabra. Empezamos por Hechos capítulo 13, por favor, a partir del versículo 16. Hechos capítulo 13, versículo 16. La palabra de Dios dice así: varones israelitas y los que estáis y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Estas son palabras de un mensaje que Pablo estaba dando un día que se estaba despidiendo de un grupo de hermanos. Verso 18. Y por un tiempo como de 40 años, lo soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, el hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, a quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras de mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros os es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Quédense con esta expresión: no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Pablo está despidiéndose y está dando un extraordinario recorrido por la historia del pueblo de Israel, diciéndoles cómo Dios fue escogiendo a distintos personajes, usándolos en su momento y en su generación, hasta llegar el nacimiento de Jesús, el Mesías, y de esa manera traer salvación al pueblo de Israel y a toda la humanidad. Ahora bien, si estos gobernantes que estaban vivos durante su época, gobernantes religiosos y políticos, hubieran realmente entendido que Él era el verdadero Mesías, por sentido común, nunca lo hubieran podido crucificar. Porque ¿cómo van a crucificar al verdadero Mesías? ¿Cómo van a crucificar al Hijo de Dios? ¿En qué cabeza cabe eso? Pero dice la Biblia que no conociendo a Jesús, es decir, por ignorancia de la persona de Cristo y de las escrituras que hablaban de Él, por ignorancia lo crucificaron y de esa manera se cumplieron las profecías. Es decir, que la ignorancia jugó a favor del cumplimiento profético de todo lo que estaba escrito acerca del Señor en la Biblia. Es interesante, ¿verdad? Antes de Cristo habían venido falsos mesías y después de Cristo siguieron viniendo otros mesías, que durante un tiempo tuvieron su tiempo de gloria y juntaron a unos cuantos, pero al final todo se diluyó y no quedó nada de eso. Pero cuando viene el verdadero Mesías, al que han estado esperando sus antepasados por siglos, resulta que van y lo matan. Y uno dice, ¿cómo es posible que al verdadero Mesías, al que cumplió casi 300 profecías de la Biblia, para que quedara bien claro que él no era un impostor más, cómo es posible que lo mataran? Es que no cabe en ninguna cabeza. Tenían que haberlo defendido a muerte. Incluso el mismo Pilato, que no era judío, dice, ¿pero vais a crucificar a vuestro rey? Y ellos le contestaron y dijeron, nosotros no tenemos ningún otro rey más que al César. El día que lo crucificaron, encima de su cabeza pusieron la causa, el motivo por el cual todo el mundo tenía que recordar que estaban crucificándolo a él y pusieron Jesús Nazareno, rey de los judíos.
en idiomas conocidos de la época, latín, griego y hebreo, para que todo el mundo supiera que allí estaba muriendo un rey, el rey de los judíos. Pero lo hicieron por ignorancia. Y la ignorancia, repito, jugó a favor del cumplimiento de las profecías. Si analizamos lo que el hombre puede llegar a hacer por ignorancia, nos quedamos con la boca abierta. Porque se han cometido crímenes, se han hecho guerras, se ha hecho todo tipo de barbaridades a lo largo de la historia, envenenados o seducidos o arrastrados por la ignorancia. Prueba de ello, que a Jesús, todo el sistema judicial de su época, todo el sistema religioso y político, por ignorancia, jugó en su contra, pero sin darse cuenta, jugó a favor del plan redentor de Dios. El mismo apóstol Pablo, siendo todo un rabino famoso y reconocido y de renombre, capaz de viajar a naciones extranjeras para traer a Jerusalén a los cristianos de la época y forzarlos a renegar de Cristo, dice que muchas de las cosas que hizo, las hizo por ignorancia. Leamos, por ejemplo, en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 y 13, y fijaros lo que dice Pablo en esa carta. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Llegó a perseguir a gente, llegó a viajar al extranjero para llevar obligados a gente a Jerusalén para que renegaran de Cristo. Y la pregunta es, ¿y cómo un hombre tan culto, tan preparado, tan inteligente, se dedicó durante tiempo de su vida a meterse y a perseguir a la gente que no creían como él? ¿Pero qué más te da a ti lo que crean los demás? Vive tu vida y deja de vivir a los demás. ¿Tú no crees en Cristo? Pues no creas. ¿Y aquellos creen? Pues déjalo. No. Él creía que su deber no solamente era ser fiel a la ley de Moisés, sino además perseguir e impedir a toda costa y hacer todo lo que estuviera a su alcance para que ese movimiento que recién estaba levantándose en su tiempo no tuviera éxito. Y todo eso lo hizo por ignorancia. Sí, las barbaridades y las locuras que un hombre, que un pueblo, que un dirigente puede llegar a hacer y a decir por ignorancia. Al mismo Señor Jesucristo, dice la Biblia, que sus dirigentes políticos y religiosos lo rechazaron y lo crucificaron por ignorancia, aunque esa ignorancia sirvió para que se cumpliera el plan de Dios. En el libro de los Hechos, el capítulo 3, el día que Pedro predica en esa famosa fiesta de Pentecostés o fiesta de Shavuot, él vuelve a decir algo referente a la ignorancia. Hechos capítulo 3, del 14 en adelante, dice la palabra de Dios así. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese a un homicida. Está hablando de Barrabás. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. De lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este, recién se acaba de hacer un milagro, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Y coinciden las palabras de Pedro con las de Pablo, aunque hay un espacio de tiempo entre uno y otro, pero los dos dicen que todo lo que sucedió en Jerusalén en aquella generación, en aquel tiempo, fue debido a la ignorancia de los dirigentes políticos y religiosos de Israel. ¿Qué les parece? Por ignorancia Pablo persiguió a la iglesia, por ignorancia crucificaron a Cristo, por ignorancia se han hecho guerras, por ignorancia se han cometido barbaridades a lo largo de la historia. Y todos nosotros, antes de conocer a Cristo, la Biblia nos da a entender de que lo que vivimos antes de Cristo se caracterizó, nos guste o no, por la ignorancia. ¿Cuántas cosas hicimos, practicamos y divulgamos a los demás, creyendo que eran correctas?
tradiciones, costumbres, palabras, cosas que heredamos sin comprobar a la luz de la Biblia si eran verdad o no. Y las hacíamos y las repetíamos por ignorancia, creyendo que esas cosas, que esas prácticas, que esas tradiciones y costumbres nos acercaban a Dios. Resulta que estaban haciendo todo lo contrario. Nos estaban apartando y alejando cada vez más de Dios, creyendo en nuestra sincera ignorancia que lo estábamos haciendo bien. Resulta que lo estábamos haciendo todo peor y fatal. Y este factor de la ignorancia en los últimos tiempos, en estos tiempos, va a jugar un papel fundamental. Porque otra vez, como en la época de Jesús, se cumplieron docenas y docenas de profecías por la ignorancia de los líderes de la época. En estos postreros días, en esta generación, se van a volver a cumplir un montón de profecías debido a lo mismo, a la ignorancia de los líderes del mundo. Y por eso se va a levantar personajes como el anticristo, apoyado por los líderes y los dirigentes de las naciones. ¿Y cómo lo hacen? Por ignorancia. Y por eso van a apoyar a un señor llamado el falso profeta. Y uno dice, pero ¿cómo gente culta, gente con carreras, gente con estudios, gente con preparación van a ser capaces de apoyar a lo peor que va a surgir en la historia de la humanidad? Lo van a hacer por ignorancia. Ahora, la ignorancia no es una excusa, ¿sí? La ignorancia no es una excusa. La ignorancia es el terreno favorito del diablo. Porque cuanto más ignorante sea un pueblo, más fácil es dominarlo y controlarlo. Cuanto más ignorante espiritualmente hablando sea un creyente, más fácil le resultará al diablo asustarlo, amedrentarlo, angustiarlo y afligirlo. Porque Satanás se mueve como pez en el agua en el terreno de la ignorancia. Pero hemos leído en esta tarde, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, que nosotros ya no somos hijos de las tinieblas o de la ignorancia, sino que en nosotros ha venido un conocimiento, una información que nos ha cambiado la vida. Y esa información o conocimiento nos ha venido de la fuente que no está contaminada ni manipulada, que es la Biblia, la palabra de Dios, que ha llegado a nosotros milagrosamente, por lo menos en mi caso, y sé que en muchos de ustedes milagrosamente, porque yo nunca la busqué y nunca me interesé por nada de esto. Por lo tanto, para mí es un milagro que el Señor se haya aparecido en mi vida y me haya cambiado la vida, porque si yo lo hubiera buscado, pues hombre, pues el que busca halla. Pero es que yo era todo lo contrario. Yo no buscaba ni me interesaba nada de esto. Dios me encontró a mí. Yo no lo encontré a Él. Él me encontró a mí cuando estaba perdido. Y cuántas veces, a veces por ignorancia creemos, ¿verdad?, que lo que hacíamos antes era lo correcto, y ahora que conocemos la fuente, la Biblia, la verdad, pues nos damos cuenta de que nuestra vida fue una vida realmente triste, una vida en la que creíamos tener la verdad y estábamos andando en la mentira. Y menos mal, gracias a Dios, que un día tuvimos un encuentro personal con Cristo. Si no, seríamos uno más de la masa, siendo como los borregos, siguiendo la corriente de este mundo, sin darnos cuenta de que nos dirigíamos directamente al precipicio y terminaríamos con nuestra vida. En cierto sentido, la humanidad se está suicidando. La diferencia es que unos lo hacen así, en un momento, y otros lo van haciendo poco a poco. Pero realmente la sociedad, el mundo, se está suicidando, se está matando a sí misma. Y por eso vino Cristo. Y por eso en estos días, como en cualquier otro momento del año, que lo podemos hacer con toda libertad, pero en estos días estamos recordando, los que creemos en Él, que Él vino a este mundo con un propósito. Y cuando vino, imperaba, reinaba la ignorancia. Y cuando vuelva a venir, seguirá estando el mismo espíritu de ignorancia, como si fuera un humo que se ha esparcido por todas las naciones y ha envenenado las mentes y las conciencias. Pero menos mal que siempre en medio de la ignorancia y de la corrupción y de la indiferencia y de la burla, siempre ha habido un remanente, un grupo que ha marcado una diferencia. Ya Abel marcó una diferencia, aunque eran poquitos, pero ya era diferente. Ya Noé marcó una diferencia en su generación, ya lo hizo Moisés, ya lo hizo Abraham, ya lo hizo José en Egipto, ya lo hizo Daniel en Babilonia, y ahora nos toca a ti y a mí, en medio de la ignorancia que impera, financiada y apoyada por los poderes,
Pues nos toca a nosotros marcar una diferencia y decir que el Señor Jesucristo, así como nació hace 2000 años, volverá otra vez y volverán otra vez a cumplirse las profecías en medio de un ambiente de ignorancia. ¿Cuántos dicen amén? Es decir que, sea como sea, Dios nunca pierde. Que creen en Él, gloria a Dios. Que no creen en Él y son ignorantes, gloria a Dios. Porque sea como sea, la palabra de Dios sí o sí se va a cumplir en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, dice en Hechos capítulo 20, del versículo 22 al 23, vamos a leerlo. Ahora he aquí, este es Pablo, después de haber viajado durante años, después de haber establecido iglesias en muchas partes, él dice estas palabras: he aquí, ligado yo en espíritu. Y uno dice, bueno, ¿y esto qué es de ligado en espíritu? Es decir, él sentía, lo he leído y lo he estudiado en el idioma original, en el griego, y es como, yo tengo un sentido del deber tan elevado, tengo tan claras mis ideas y mis responsabilidades como siervo de Dios, que tengo que subir a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Eso es lo que más o menos Pablo está diciendo. Es decir, él siente en su corazón que ha llegado el momento de subir a Jerusalén, no sabe lo que le va a acontecer, no sabe lo que le espera, pero él siente en su corazón el deber, la carga, la obligación de subir allí a Jerusalén y hablar de Dios, como lo ha hecho en otros países, en otras ciudades. Y ahora dice aquí, salvo que el Espíritu Santo, por todas las ciudades donde voy, me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Es decir, Pablo se siente deudor con sus compatriotas. He hablado en Iconio, he hablado en Bitinia, he hablado en tantos lugares, pero él siente en su corazón que ha llegado el momento de subir a Jerusalén, donde están los religiosos, los escribas, los fariseos, donde nació la iglesia allí en el día de Pentecostés. Y él dice, yo realmente no sé lo que me va a suceder, aunque el Espíritu Santo me viene dando testimonio por todas partes donde voy, de que me esperan prisiones, me esperan cárceles y me esperan cosas no muy agradables, humanamente hablando. En uno de esos lugares donde se le dio testimonio de lo que le esperaba fue en una ciudad llamada Cesarea. En Cesarea había un hombre llamado Felipe, que fue diácono de la iglesia primitiva. Y estando él un día comiendo en la casa de Felipe, apareció por allí un tal Agabo, que le dijo a Pablo, déjame tu cinturón un momento. Y dice que pidió que con esa cuerda le amarraran las manos y los pies y le dijo a Pablo, Pablo, mira bien lo que te voy a decir. Así como me están amarrando a mí con este cinturón, con esta cuerda, a ti te van a hacer lo mismo como subas a Jerusalén. Esto es lo que te van a hacer. No vas a ser bien recibido, al contrario. Van a tergiversar todo, no van a entender nada. Y sabemos que desde ese día que Pablo subió a Jerusalén hasta el final de sus días, todos sabemos todo lo que le ocurrió. Intentaron persuadirlo, intentaron decirle, no subas. El Señor no le estaba diciendo que no subiera. El Señor le estaba advirtiendo de que si subía, esto es lo que te va a pasar. Luego en ti está si subes o no. Y Pablo decidió subir. Porque él dice que él estaba dispuesto no solamente a estar en tumultos, en cárceles, en persecuciones, sino incluso si era necesario dar su vida, él estaría dispuesto a hacerlo. Él tenía una información y actuó en consecuencia a esa información. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque hemos visto a la luz de otros pasajes que muchas cosas horribles se hicieron en la vida por ignorancia. Incluso puse el ejemplo de Pablo, que él también actuó en un momento determinado de su vida bajo la influencia negativa de la ignorancia. Pero ahora no es un ignorante. Ahora él sabe porque el Espíritu Santo le está dando testimonio de que si subes a Jerusalén, esto y esto es lo que te va a pasar.
Es decir, con la información que él recibió, él actuó en consecuencia y fue coherente con su fe y con su creencia. Nosotros desde el 14 de marzo, desde el 15, mejor dicho, de este año, de marzo, hasta el día de hoy, hemos recibido muchísima información acerca de los acontecimientos finales, acerca del anticristo, acerca de las profecías de los últimos tiempos. Es decir, nunca ha habido una invasión, si me permiten la palabra, de tanta palabra, de tanto conocimiento, de tantas cosas de la Biblia como en estos últimos meses. Y el que ha querido aprender ha tenido muchas oportunidades para aprender. Y el que ha querido madurar y crecer ha tenido oportunidades. Y el que no ha querido aprender y el que no ha querido cambiar, ahí se ha quedado. Ahora bien, con toda la información, con todas las experiencias, con todo el conocimiento que hemos aprendido en carne propia, donde no ha habido un área donde Dios no nos ha probado, hermanos. Hemos sido probados como nunca antes en nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer con todo lo que hemos aprendido? Con todo lo que hemos vivido en el 2020. ¿Qué vamos a hacer con todo eso? ¿Se lo contaremos el día de mañana a nuestros nietos o a sabe Dios a quién? Una vez vino al mundo una pandemia y estuvimos durante meses con las iglesias cerradas y la gente conoció el evangelio por internet. Y vamos a contar simplemente como una batalla, como esas personas que cuentan las glorias del pasado, pero que no tienen nada que contar en el presente. ¿O vamos a utilizar toda esa información para prepararnos de cara al próximo año? Que decimos como Pablo, no sabemos lo que acontecerá, pero sí sabemos, porque lo hemos aprendido en carne propia, que por muy difícil y dura que sean las situaciones y las dificultades y los problemas, más grande será la fidelidad y el poder de Dios. Quiero decirles que en el Antiguo y Nuevo Testamento hay personas que por lo que vivieron fueron preparadas para después servir al Señor con efectividad. Por ejemplo, alguien se podría preguntar, ¿por qué el Señor permitió que aquel pobre muchacho llamado José, que era un buen chico, un chico espiritual, un hombre, un joven responsable, ¿por qué Dios permitió que las pasara canutas y las pasara tan mal? ¿Por qué no hizo que sufrieran sus hermanos? ¿Por qué hace que sus hermanos lo odien y lo miren como un competidor cuando era todo lo contrario? ¿Por qué quieren matarlo? Después, gracias a Dios, lo vendieron. ¿Por qué llega a Egipto y parece que va de mal en peor? Y cae en la casa de un buen hombre que lo compra y se fía de él, y resulta que se levanta la mujer de su amo y lo denuncia y lo meten en la cárcel por un delito que no había cometido. Y estando en la cárcel ayuda a los presos y los presos salen y se olvidan de él. Pero ¿cómo es posible que una persona tan buena padezca tanto en la vida? A veces alguien se pregunta eso, ¿verdad? Y hay profetas como por ejemplo Habacuc que le decían a Dios, ¿pero por qué? ¿Por qué tiene que sufrir el bueno? Y parece que al malo le va todo bien. Y muchas veces también Job se queja con Dios y Dios le dice, ¿terminaste? Ahora escúchame a mí y te voy a hacer una serie de preguntas. Y lo sorprende y le muestra que hay cosas que a priori no entendemos, pero que al final dan resultado y vemos el por qué Dios permitió aquello. Y vamos a entender por qué Dios permitió esto en el 2020. Claro que lo vamos a entender y lo vamos a comprender. Y de dónde salió y por qué salió y quién lo hizo y quién no lo hizo. Vamos a entenderlo. No les quepa a ustedes la menor duda. Estamos haciendo la historia. Pero la historia se escribirá y la podremos leer y repasar. Y la historia nos demostrará que aquello no fue casualidad, sino que fue todo un propósito. Y además de la historia secular, tenemos la palabra de Dios, que a través de ella nos hemos dado cuenta de que todo esto es simplemente un botón de muestra para que el mundo sepa que en una hora puede cambiar el mundo. Y el rico puede terminar en la miseria más absoluta. Y que una persona que parece que lo controlaba y lo sabía todo, pues puede terminar loco y suicidándose y tirándose de un puente abajo. Y hemos visto cosas tremendas en este año de gente que de repente lo ha perdido todo, cuando parece que ellos tenían el mundo en la mano y todo lo que anhelaban y querían lo conseguían, y ahora resulta que la gran industria del turismo, que el año pasado trajo a 80 millones de personas, las trajo aquí a nuestro país. Y eso implica trabajo, y eso implica prosperidad, y eso implica no sé qué. Resulta que se cerraron las puertas y ahora no vienen ni las moscas. ¿Y ahora qué hacemos con tantos hoteles
Y ahora, ¿qué hacemos con tanta industria del turismo? José entendió que todo lo que sufrió tuvo un propósito. Él no iba a crecer en la adulación. Nadie crece en la adulación ni en el aplauso. Es más, todo eso te puede echar a perder. José creció en la adversidad. José aprendió a descubrir la fidelidad de Dios en la cárcel. José se dio cuenta de que el sistema judicial de su época era una porquería y no servía para nada, como el de la época de Jesús. Tantos religiosos, tanta Torá, tanta Biblia, tanto conocimiento, y al final llegan y prefieren a un criminal antes de votar y de apoyar al verdadero Mesías. ¿No nos dais cuenta de que cuanto más podrido y cuanto peor esté la situación del mundo, más se glorifica a Dios en medio de todo eso? Queridos hermanos, hoy tiene todo el mundo la confianza y la fe en la famosa vacuna. Bueno, vamos a ver dentro de unos meses. Vamos a ver si verdaderamente esto era la panacea, esto era el remedio para el mundo, o vamos a ver lo que sucede. Porque esto no ha hecho más que empezar. Pero David también entendió que los celos de Saúl, Dios los utilizó para forjar su carácter. Tuvo que huir durante años por todo un desierto que lo conoció como la palma de su mano y que le vino de maravilla para después poder librar batallas contra los filisteos y no se le escapaba ni uno. Todos los grandes hombres y mujeres de Dios que sufrieron a lo largo de la historia entendieron que a veces el sistema era corrupto, que los hombres eran injustos, que la ignorancia era tremenda. Pero Dios siempre sacaba partida y gloria para su nombre a través de todas esas circunstancias terribles. ¿Ustedes piensan que fue casualidad que Pilato se lavara las manos? ¿Ustedes piensan que fue casualidad que votaran por Barrabás en vez de por Jesús? ¿Ustedes creen que fue casualidad que Judas, un discípulo de Cristo, que vio milagros, que vio cosas que ningún hombre habrá visto en su vida, que fuera el traidor y lo vendiera por una pequeña cantidad de dinero? Nada fue casualidad en la vida de Jesús y nada ha sido casualidad durante el año 2020. Dios ha sacado jugo, Dios ha sacado gloria para su nombre a través de todas estas circunstancias y hemos crecido y hemos madurado y hemos visto la gloria de Dios como nunca antes en nuestra vida la habíamos visto. Prueba de ello es que después de todo lo que ha pasado, todavía seguimos aquí alabando al mismo Dios. La pandemia no pudo con nosotros, ni podrá. Porque el Señor dijo hace 2000 años que las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra la iglesia. Podrá haber ignorancia, podrá haber indiferencia, pero también la hubo en la época de Noé. Pero fue lo que a él le ayudó a motivarse, a involucrar a su familia para el servicio de la obra de Dios. Y gracias a la fidelidad de aquel hombre, la obra de Dios se pudo terminar y la humanidad se salvó. Y yo no sé por qué Dios nos permitió vivir todas estas experiencias que hemos tenido en los últimos meses, en las últimas semanas. ¿Por qué Dios de repente cortó el grifo y dijo, no, a orar, ven, a orar? Pero si yo antes oraba poco y ganaba mucho, sí, pero esa no es una vida correcta. El pan nuestro de cada día tiene que ser la tónica en nuestra vida. Y a veces Dios dice alto, pero no porque nos odie, sino todo lo contrario, sino porque quiere enseñarnos a madurar y a crecer y a no depender de un sueldo, a no depender de una paga del gobierno, a no depender de mi habilidad como hombre que me ha abierto camino en la vida y yo he librado 20.000 batallas, sino Dios dice, me parece muy bien, pero a partir de ahora vas a vivir como yo quiero que vivas. Y eso no se aprende leyendo un libro. Eso no se aprende escuchando sermones, sino eso se aprende en la escuela de la soledad y del anonimato, donde Dios moldea nuestro corazón, pero cuando salgamos de ahí, después de haber padecido un poco de tiempo, Él mismo nos afirme, perfeccione y establezca para su honra y para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Así que la ignorancia jugó un papel importante en el cumplimiento de las profecías y lo va a volver a jugar en los últimos tiempos. Pero la Biblia no solamente da información, sino nos prepara para lo que viene en el futuro. Y les voy a poner un ejemplo. Este joven que estaba en la cárcel en aquel momento, en el peor momento de su vida, abandonado, seguramente flaco, mal comido, mal alimentado, mal vestido, finalmente el Señor dice, ahora. Y lo sacan de la cárcel. Y lo llevan a nada más y nada menos que al hombre más poderoso de toda la humanidad en aquel tiempo, al mismísimo faraón de Egipto. Y el faraón de Egipto, con todos sus hechiceros,
con todas sus riquezas y con todo el rollo que tenía montado, tiene que depender de un preso hebreo para que le interprete unos sueños que nadie es capaz de decirle lo que significan. Y José le dijo, mira, Dios te ha mostrado lo que va a pasar en los próximos 14 años en el mundo. Esos 14 años están divididos en dos partes. Unos 7 años de una abundancia espectacular, donde las cosechas serán como jamás en la vida las ha habido ni las habrá. Y otros 7 años representados por las famosas vacas flacas, que terminarán olvidando la prosperidad que hemos tenido. Lo que tienes que hacer es prepararte, porque si no te preparas cuando tienes, cuando no tengas, no te vas a saber preparar. Tienes que saber prepararte en la abundancia, para que cuando venga la escasez, estés preparado y no solamente tengas la información, sino la preparación. Porque la Biblia te informa y te prepara. Algunos utilizan la Biblia única y exclusivamente como fuente de información, pero no de preparación. Y Dios lo que quiere es informarte y que te prepares con esa información, porque si no, no te sirve de nada. Y entonces Faraón dijo, tú eres esa persona idónea que me va a organizar, me va a hacer una reestructuración de toda la economía del país, y lo puso como un ecónomo, lo puso como un esclavo culto con la responsabilidad de organizar toda la economía del país. Increíble, ¿verdad? Con esa información le cambió el rumbo al mundo. Y millones de personas se salvaron gracias a la información y a la preparación que vino a consecuencia. Hoy en día está pasando exactamente lo mismo. Hoy en día el Señor sigue hablando a su pueblo, a su iglesia, y está utilizando a sus hijos para que tengamos la información correcta de la Biblia. Y hermanos, ustedes tienen una información muy grande de la Biblia, ¿eh? Hay gente que nos escribe y nos dice, yo he aprendido con ustedes viendo los cultos más que en 20 años de mi vida. Y nos lo dice gente que lleva toda la vida en iglesias. El otro día nos escribió una señora de 70 y pico de años y nos decía, hace mucho tiempo que está cerrada nuestra iglesia y yo en contacto con ustedes he aprendido más sin salir de mi casa oyendo y escuchando la palabra, más que en toda mi vida. Y gloria a Dios, está bien. Pero toda esa información que hemos recibido nos tiene que ayudar para prepararnos, para que aquel día no nos sorprenda como ladrón en la noche. Muchos tenían la información de que iba a llover, pero no hicieron cambios, no se prepararon y se los llevó a todos. Muchos tenían la información de lo que iba a pasar en Sodoma y Gomorra, pero no hicieron cambios y se murieron todos. Muchos tenían la información de lo que Dios quería, de lo que Dios demandaba, pero no actuaron en consecuencia. Y hoy en día el Señor no le va a permitir más a su iglesia que se mueva en el terreno de la ignorancia. Porque ya bastante hemos perdido el tiempo en la ignorancia, en opiniones y en conjeturas. Y ahora ha llegado el momento de que con toda esa información nos preparemos para darle la bienvenida con optimismo y con fe y confianza en el Señor al próximo año. Que solamente Dios, solamente Él, el eterno nuestro Dios, sabe lo que va a suceder y cómo va a suceder, pero nosotros ya hemos aprobado el examen. Nosotros hemos aprendido, nuestra fe ha madurado, nuestro conocimiento ha crecido, nuestra comunión con el Señor se ha consolidado. ¿Por qué? Porque hemos visto la mano de Dios en la adversidad. Hemos visto cómo el Señor nos ha ayudado a salir de la oscuridad. Hemos visto cómo el Señor ha prosperado a la iglesia. Hemos visto cómo el Señor nos ha preparado en todo este confinamiento y pudimos volver a abrir las puertas y seguir celebrando cultos como si no hubiera pasado absolutamente nada. Pero cuando abrimos la iglesia, los que vinieron en aquellos primeros cultos vinieron completamente diferentes a antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque aprendimos en nuestras casas que nuestro Dios es fiel, no solamente a nivel de iglesia, sino a nivel familiar, a nivel particular. Y el Señor nos ha cuidado y bendecido hasta el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermanos, vendrán tiempos de ignorancia, vendrán personas que se burlen, vendrán personas que pasen de todo, que digan que es mentira, pero es que esto no es nada nuevo. ¿No decía Pedro en una de sus cartas, no os sorprendáis, hermanos, del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese? ¿Saben lo que ha ocurrido en este tiempo? Lo mismo que no ocurría desde el siglo I. Han ocurrido en estos meses
cosas que hacía siglos que no ocurrían. En el pueblo de Israel, desde que salieron de Egipto, no habían celebrado una fiesta de Pesaj o de Pascua sin poder salir a la calle. Eso pasó en Egipto, que celebraron la fiesta de la Pascua de puertas para adentro, no podían salir fuera porque afuera estaba el ángel de la muerte destruyendo a todos los primogénitos. Y eso no había ocurrido nunca, ni en la Segunda Guerra Mundial. Y volvió a ocurrir este año. En el siglo I, cuando Pedro tiene en su corazón la carga de escribirle a los dispersados, es decir, él no le escribe como Pablo a una iglesia. Por ejemplo, esta carta es para ustedes, los de Corinto. Ya está. Los de Esmirna ni se enteraban de aquella carta. O cuando escribió una carta a los filipenses, los colosenses ni se enteraban de aquella carta, a lo mejor nunca la leyeron. Pero Pedro escribió 2 cartas a todos los cristianos que habían tenido que salir huyendo a consecuencia de la persecución. Y por eso él dice, yo le escribo a todos los dispersados en Ponto, en Galacia, y entonces comienza a enumerar regiones inmensas con unas poblaciones gigantescas donde se habían ido a refugiar los cristianos. Y después les voy a contar por qué. Y entonces él les escribe y les dice, hermanos, a todos ellos, no os sorprendáis de las pruebas que estáis viviendo, porque todos vuestros hermanos en todo el mundo están experimentando y sufriendo y padeciendo las mismas pruebas que a ustedes les están pasando. Es decir, si un hermano en Bitinia leía la carta de Pedro, se sentía totalmente identificado con los hermanos de Ponto. O si un hermano de Ponto leía la carta de Pedro, se sentía completamente identificado con los hermanos de Jerusalén. ¿Por qué? Porque las pruebas se habían generalizado y extendido de tal manera que no había unas iglesias sin ser probadas o perseguidas y otras. No. Era algo generalizado. Y eso nunca había ocurrido desde el siglo I a la iglesia. Ha habido iglesias que han estado en la abundancia más absoluta y ha habido otras iglesias que han estado en la persecución y en las pruebas más terribles. Pero se está comenzando a hacer las pruebas homogéneas, ¿saben? Las pruebas son homogéneas y resulta que lo que nos ha estado pasando a nosotros aquí también le ha estado pasando a los cristianos multimillonarios de Estados Unidos, que no podían ir al culto, que se morían los miembros, que se morían los pastores. Y después nos escribe un hermano desde el sur de Argentina y nos dice, aquí también estamos confinados y con mascarilla y no podemos asistir a la iglesia. Exactamente lo mismo que un hermano que nos escribía de Japón, o de Australia, o de las islas del Caribe, o de cualquier otro lugar del mundo, o de Alaska, como nos han escrito. Y resulta que sin moverte de esta isla pequeña, que apenas ni se ve en el mapa, y que algunos no saben ni dónde se encuentra, resulta que nos hemos dado cuenta por internet y por las redes sociales que las mismas circunstancias de confinamiento, de crisis económica, de gente que se muere, de trabajos que se cierran, de empresas que se van al garete, están sucediendo las mismas cosas en todas las naciones del mundo. Y eso nunca había ocurrido desde el siglo I. Y ahora nos viene bien recordar el versículo. No os sorprendáis del fuego de prueba, hermanos, como si alguna cosa extraña os aconteciese, porque estas mismas pruebas las están experimentando todos vuestros hermanos en todas partes del mundo. ¿Qué les parece? Algo increíble. Se vuelve a cerrar el círculo, porque dice la Biblia, ¿qué es lo que será? Lo mismo que fue. Y quiero poner un ejemplo más que creo que nos va a ayudar mucho a entender lo que es la información y la preparación. Un día, saliendo del templo de Jerusalén, sus discípulos, orgullosos de su templo, le dijeron al Señor Jesucristo, Señor, mira qué pedazo de templo, qué maravilloso edificio tenemos. No solamente a ellos le había llamado la atención, la historia dice que los romanos, el imperio romano, cuando llegó a Israel, le llamaron la atención 3 cosas. Esto yo lo digo en los viajes cuando voy con gente allí. Los romanos nunca habían visto, nunca habían conocido, jamás habían estado en un mar donde la gente flota y no se ahoga. El Mar Muerto. Nunca habían visto a un pueblo que una vez a la semana pararan y no hicieran ninguna actividad, ni siquiera los animales trabajaran, el Shabbat, el día de reposo, y en Israel lo vieron. Nunca eso lo habían visto en ninguna parte del imperio. Y nunca habían estado en un templo vacío de imágenes. Un templo enorme,
pero donde no había esculturas de dioses, de imágenes, porque al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás y a Él no se le pueden hacer esculturas ni imágenes, ni nos podemos postrar delante de imágenes. Y eso le llamó la atención a los romanos. ¿Dónde están vuestros dioses? ¿Para qué queréis un templo tan grande y tan hermoso si al fin y al cabo está vacío? Según ellos estaba vacío, pero estaba más lleno que nunca, ¿verdad? Ahora bien, cuando los judíos o cuando los discípulos judíos salieron del templo, le enseñaron al Señor el templo. Y el Señor se les queda mirando y les dice, observar bien todo esto. Porque llegará el día cuando no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Aquello fue tan impactante para ellos. Es como si te dicen a ti que tu país va a ser destruido dentro de 15 días. ¿Cómo se te sacude, no? Que ya tu isla, tu país, tu ciudad, tu pueblo va a ser arrasado y no va a existir nunca más. ¿Cómo te quedas? Ellos salieron pensando, dándole vueltas a la cabeza. Bajaron todo el torrente del Cedrón. Comienzan a subir rumbo al Monte de los Olivos. Dentro del Monte de los Olivos hay un huerto, un lugar donde se prensaba la aceituna para hacer el aceite, el oro líquido, que se llama el huerto de Getsemaní. Y dice que 4. ¿Cuántos discípulos tenía Cristo? 12. Pues la Biblia dice en uno de los evangelios que 4. Y dice el nombre de los 4. Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Pocas veces se menciona Andrés, ¿verdad? Pero ahí se menciona. Repito, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, llamándolo aparte, le dicen, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? De tu venida, pues si lo tienen ahí, ¿de qué venida estamos hablando? Interesante, ¿verdad? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Porque acabamos de oír que el templo va a ser destruido. Y entonces, si quieren oír la respuesta espectacular, amplia, rica en información, lean Mateo 24 esta noche. Ahí está toda la respuesta a la pregunta de los 4 discípulos. Eso fue en el año 33 después de Cristo, más o menos, la respuesta. Año 70 después de Cristo, ya los discípulos están todos muertos, menos Juan, que aún estaba vivo. Templo de Jerusalén, llega Tito, hijo del emperador Vespasiano, arrasa con el templo, lo quema, se llevan los tesoros a Roma, construyen el famoso Coliseo romano, un templo pero la muerte, y se cumple la profecía literalmente. Flavio Josefo, que si pueden leer los libros que escribió este tremendo historiador, le van a enriquecer una barbaridad, relata todo lo que ocurrió en la destrucción del templo de Jerusalén. Fue una tragedia nacional de tal magnitud que todavía en el siglo XXI Israel no se ha recuperado. Fíjense lo que les digo. Todavía están llorando por el templo destruido de Jerusalén en el siglo I. Y todavía lloran, y todavía se lamentan, y todavía oran para volver a ver reconstruido el templo. Imagínense el impacto tremendo que produjo la destrucción de aquel templo. Ya no hay más templo, no hay más sacrificio, ya no hay nada. Se acabó la vida religiosa de Israel. Ahora la diáspora, a buscarse la vida por el mundo. Flavio Josefo dice que los romanos crucificaron a miles y a miles de personas que vivían en aquel tiempo en Jerusalén. Pero algo que le sorprendió tremendamente a Flavio Josefo, ¿saben lo que fue? Que murieron muy pocos, poquísimos cristianos. Y uno dice, pero si la iglesia nació en Jerusalén, ¿se acuerdan? En el día de Pentecostés, que se convirtieron un día 3.000, otro día se convirtieron 8.000. Y ahora podemos entender por qué con la muerte de Esteban se produjo una persecución tremenda contra la iglesia y tuvieron que salir todos corriendo. Unos se fueron a Samaria, otros se fueron a otros países, a otros continentes. Y cuando llegó el año 70 después de Cristo y se destruyó la ciudad de Jerusalén y le prendieron fuego al templo, muy pocos cristianos vivían en Jerusalén porque recordaban la información que el Señor les había dado de que no quedaría piedra sobre piedra, y con esa información se prepararon y salieron corriendo antes de que los mataran a ellos en Jerusalén. ¿Te das cuenta? Dios te da información, aquí la tienes. Correcta, no le falta nada. Pero ahora con esa información tú sabrás lo que tienes que hacer. Tú sabrás las medidas preventivas que tienes que tomar a partir de ahora en tu casa. Tú sabrás los cambios en tu economía que tienes que tomar a partir de ahora. Tú sabrás el giro que le tienes que dar a tu ministerio a partir de ahora.
A mí me ha hablado este año Dios como no me ha hablado en 40 años. Y yo ya tengo planificado, con la ayuda del Señor, lo que va a ser el año que viene en mi vida. Porque todo lo que he aprendido este año, si queda aquí encerrado en 4 paredes, pues hemos perdido el tiempo, queridos. En otras palabras, Dios nos da información para que nos preparemos. Yo como pastor, tú como oveja y cada uno de nosotros tendrá que tomar las medidas porque el próximo año no vamos a poder movernos en el terreno de la ignorancia. Ya eso no funciona. Ahora somos hijos de luz y ahora he tenido la teoría y la práctica. Y ahora con eso, búscate la vida. ¿Cuántos dicen amén? Oramos al Señor en esta noche, hermanos. Cierre sus ojos ahí donde está. Y recuerde que Dios nos sacó de la ignorancia para que le sirvamos con efectividad en su reino. Que Dios no quiere que nunca más volvamos a movernos en la ignorancia, en el desconocimiento, sino en la luz. Porque la luz disipa las tinieblas. Y ya bastante ignorancia y tinieblas hemos tenido en nuestra vida como para volver atrás. Tal vez la gente de la calle no ha aprendido nada. Incluso hasta le han perdido el miedo a todo esto que está ocurriendo, el respeto, y siguen como si nada, ciegos, viviendo la vida como aquellos que antes del diluvio comían y bebían y no eran conscientes de lo que se les venía encima hasta el día en que Noé entró en el arca. Y va a pasar lo mismo, está pasando lo mismo en los últimos tiempos. Ha habido un confinamiento, ha habido miles y miles de personas que han muerto. Ha habido personas que lo han perdido todo y el mundo sigue jugando no sé a qué. Pero nosotros los cristianos hemos aprendido que lo que dice la palabra de Dios se va a cumplir. Y esto ha sido un pequeño botón de muestra de cómo el mundo puede cambiar en una hora y meter a miles y miles de millones de personas en sus casas sin poder salir ni de aquí a la esquina. Todo eso ha sido una escuela, ha sido una prueba que Dios nos ha mandado y te damos gracias por lo que hemos aprendido durante todo este tiempo, Señor, estos meses. Te damos gracias porque tú, Señor, sobre todo nos has mostrado que tú nunca abandonas a tu iglesia, que tú cuidas de tu pueblo. Y te ruego, Señor, que tú fortalezcas nuestra vida para que ahora más que nunca te sirvamos con efectividad en tu reino. Gracias por todo lo que nos has enseñado, Señor. Gracias por todo lo que hemos vivido en carne propia en estos meses, Señor. Y gracias porque tú nos has preparado y abierto nuestros ojos para que reconozcamos que contigo tenemos la victoria segura. A ti la gloria y la honra, mi Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Y gracias por tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Nos ponemos de... Si prestan atención al versículo 1 del capítulo 1 del Evangelio según San Juan, os vais a dar cuenta de que empieza exactamente igual que como empieza el libro del Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así empieza la Biblia. Génesis 1:1. Y el Evangelio según San Juan empieza con la misma palabra, Bereshit. En el principio era la palabra y la palabra era Dios. El apóstol Juan escribió 3 cartas que tenemos, gracias al Señor, en nuestras Biblias, cartas todas muy interesantes. El famosísimo libro del Apocalipsis, que es el último, donde nos cuenta todo el plan profético y todo lo que va a ocurrir en los últimos tiempos, y un evangelio que es completamente diferente a los otros 3 que también tenemos en nuestras Biblias. Si tú lees, por ejemplo, los 3 primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, hay muchas cosas en las que se parecen. Hay milagros que a lo mejor encuentras en Mateo, que después te los cuenta también Marcos o Lucas o viceversa, ¿no? Son muy parecidos esos 3 evangelios, aunque en algunos casos se da más énfasis a una parte del ministerio de Jesús que a otro.
Pero sin embargo, el Evangelio, según San Juan, se estudia aparte de los 3 evangelios que acabo de mencionar, porque es completamente diferente. Es un evangelio completamente distinto porque no se escribió para evangelizar, se escribió para edificar a los creyentes, que es muy diferente. Mateo, Marcos y Lucas tenían en su mente, pues, alcanzar a personas a través de esas palabras, de esos milagros, de esas enseñanzas del Señor Jesucristo, y mostrarles que Él era el Salvador, el Redentor, el Mesías. Sin embargo, Juan le va a escribir a los creyentes, claro, creyentes judíos, creyentes griegos. Él sabe perfectamente que le van a leer todos los creyentes a lo largo de la historia, no solamente en su generación, sino también nosotros hoy en día. Por lo tanto, él tiene que ser muy selectivo a la hora de utilizar ciertos y determinados términos o palabras, porque a lo mejor en una cultura una palabra significa una cosa y esa misma palabra o término en otra cultura significa todo lo contrario. Seguramente si nos pusiéramos en esta tarde a mencionar ciertas y determinadas palabras que aquí son normales para nosotros, a lo mejor hermanos de otros países ni se atreverían a mencionarlas, o viceversa. Palabras que en otros países, en otras culturas, dicen con toda libertad, si las pronunciaran, si las utilizaran aquí, pues serían palabras tal vez para nosotros muy fuertes, ¿no? Por lo tanto, Juan tiene que tener mucho cuidado con los términos, con las palabras que va a utilizar, porque lo van a leer creyentes no solamente de origen judío, sino de todos los trasfondos culturales, incluso personas que vienen de la idolatría y vienen del paganismo. Por lo tanto, eres muy, muy cuidadoso en cada una de las palabras, en cada uno de los mensajes y enseñanzas que va a compartir en su evangelio. Él es consciente de que él no va a poder escribir todo. Él incluso lo dice en su evangelio. Todas las cosas que Jesús hizo, todas las cosas que Jesús dijo, yo no las voy a poder escribir, ni yo ni nadie, una por una. Y ahora utiliza una hipérbole y dice, si se hubieran escrito una por una las cosas que Cristo hizo, las cosas que Cristo dijo a lo largo de su vida, no cabrían, dice él, los libros en el mundo. Luego, él es consciente de que él lo que va a hacer es un pequeño resumen, por cierto, muy bien hecho, un pequeño resumen de la vida más extraordinaria que jamás ha existido, que es la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por lo tanto, él va a escoger con sumo cuidado las palabras y por eso él empieza su evangelio con la misma palabra, repito, con la que empieza el Génesis, en el principio. Y él dice, en el principio. Ahora, si nosotros leemos Génesis 1:1, el principio que se nos relata ahí, lo que a continuación se nos va a decir en los siguientes versículos, el punto de partida es la creación. En el principio, ¿qué? Dios creó los cielos y la tierra. Y una vez que ha creado los cielos y la tierra, con esos cielos y con esa tierra va a seguir la obra creadora y te la cuenta a lo largo del capítulo 1 y parte también del capítulo 2. Pero sin embargo Juan va antes de Génesis 1:1. Juan no arranca con la creación, sino Juan se va a la eternidad. Ahora, la pregunta es, en Génesis capítulo 1 encontramos a Dios creando los animales, las plantas, el hombre, el sol, la luna, las estrellas, separando la luz de las tinieblas, separando las aguas de las aguas, etcétera, etcétera. Una obra extraordinaria, pero en ningún momento, en ningún versículo, en ninguna parte del capítulo 1 o 2, o en cualquier otra parte de la Biblia, encontramos a Dios creando la palabra. No hay ningún texto en la Biblia que diga que Dios creó la palabra, sino más bien todo lo contrario. Vemos que lo que él utilizaba, algunos dicen como instrumento para crear, era su palabra. Ahora, cuando utilizamos un instrumento es porque con nuestras manos, con nuestra capacidad, no podemos llevar a cabo lo que con un instrumento sí somos capaces de hacer. Por ejemplo, un médico no puede operar con las manos, tiene que tener instrumentos, tiene que tener, en fin, una serie de aparatos, una serie de instrumentos que le van a ayudar a operar a esa persona. No es suficiente con tener el conocimiento,
Puedes tener un gran conocimiento, saber lo que a esa persona le está pasando, dónde hay que cortar, qué es lo que hay que quitar, qué es lo que hay que poner, pero sin instrumentos el médico es un cero a la izquierda, no puede. Un mecánico de un coche, solamente oyendo el ruido sabe lo que el coche le pasa, sabe la pieza que hay que cambiar, sabe qué es lo que le ocurre, pero si no tiene herramientas, si no tiene instrumentos, no puede reparar. Si nosotros decimos que Dios utilizó la palabra como instrumento para crear, estamos cometiendo una gravísima equivocación. Porque estamos diciendo que Dios no es todopoderoso y ya no hace honor a ese nombre tan conocido que Él tiene, que es El Shaddai, que es el todo suficiente. Esa es la traducción literal de Shaddai. No es todopoderoso, sino es el todo suficiente. En otras palabras, el que no necesita de nada ni de nadie para hacer su voluntad. Amén. Por lo tanto, Él no va a utilizar su palabra porque por Él mismo es incapaz de crear, sino que vamos a ver en esta tarde algo muy interesante acerca de este primer versículo que dice, y lo vuelvo a repetir, en el principio era el verbo o la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si leemos tranquilamente el versículo 1, nos vamos a dar cuenta de que la misma palabra, la palabra, es el mismo Dios. No se puede separar a Dios de la palabra, ni a la palabra de Dios. Algunos dicen, ¿y cómo Dios puede hablar si no tiene boca? Esa es la grandeza de Dios, que es capaz de ver sin tener ojos, que es capaz de hablar sin tener boca, es capaz de oír sin tener oídos, y es capaz de tener un hijo sin tener esposa. Porque Dios es todopoderoso y hace honor a su nombre, el Shaddai. Él no necesita de nada ni de nadie para crear. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, fijaros qué interesante. Como Juan le va a escribir a todo tipo de creyentes, él sabe que una gran masa de creyentes en aquella época eran de origen judío. Pero cuando Juan escribe su evangelio, y con el paso del tiempo, la proporción se desequilibró. Dicen algunos historiadores que llegó a haber 100.000 creyentes no judíos por uno convertido. Al principio todos eran judíos, pero con el paso del tiempo se fueron convirtiendo más no judíos que realmente judíos y se produjo un desequilibrio. Por lo tanto, como dije al principio, Juan tiene que ser muy cuidadoso a la hora de emplear ciertos y determinados términos. ¿Por qué? Porque en la mentalidad judía, hasta el día de hoy, la palabra no es simplemente un sonido, sino que en la filosofía, en la concepción de la vida de un judío, repito, hasta el día de hoy, las palabras tienen poder en sí mismas. Las palabras, dicen algunos, que son como dardos, son como flechas que podemos lanzar, y cuando se lanzaba una flecha, cuando se lanzaba una jabalina, un dardo, era para herir o era para matar a una persona o para matar a un animal. Por eso el idioma hebreo es tan cortito. El idioma hebreo bíblico tiene 10.000 palabras, nada más, en comparación con el griego, que tiene 250.000 palabras. Por eso en la mentalidad judía el hablar mucho se considera mal, está mal visto. Un judío practicante, un judío creyente es una persona parco en palabras. El judío no habla mucho, observa y oye más de lo que habla. Porque cuando hablan demasiado consideran que están desperdiciando una energía, están desperdiciando un poder que en sí lleva cada palabra. Ellos consideran que cuando una persona menciona o dice una palabra, no solamente tiene un sonido característico, sino que esa palabra tiene poder para cambiar vidas, para cambiar circunstancias, para cambiar situaciones que de otra manera serían totalmente imposibles de cambiar. Fijaros hasta qué punto ellos creen en el poder de la palabra, que los hijos se mataban por recibir antes de la muerte de sus padres la bendición de sus padres. Tanta importancia le daban a la palabra final del padre, tanta importancia le daban a la bendición final de su padre. Por supuesto que sí. Jacob fue capaz de engañar
Jacob fue capaz de disfrazarse de Esaú, de fingir que era el hermano mayor en vez de él. ¿Para qué? Para que recibiera la bendición, para que recibiera la palabra. Y ellos agarraban a esa bendición, ellos agarraban a esas palabras, y esas palabras le daban vitalidad, esas palabras les daban fe, esas palabras les daban ánimo, y eran capaces de mantenerse con uñas y dientes agarrados a aquellas palabras y a aquella bendición final de su padre. Cuando llega Esaú, llorando le pide a su padre que lo bendiga, y su padre le dice: solamente tenía una bendición. La bendición ya ha salido de mi boca, la bendición ya ha sido lanzada, ya ha sido pronunciada, y ya no tiene marcha atrás. Cuando sale una palabra, esa palabra no tiene retorno. Ahora ustedes pueden entender ese versículo tan interesante del libro de Isaías, que dice que cuando Dios da una palabra, esa palabra no volverá a él vacía, sino que surtirá el efecto para la cual la envió. ¿Cuántos dicen amén? Hubo un hombre en el Nuevo Testamento que descubrió el poder de las palabras. No era judío, pero observando la forma como vivían los judíos, cómo hablaban, cómo se bendecían, cómo se saludaban, cómo se despedían, etcétera, etcétera, él llegó un día a Jesús a pedirle un favor. Y no era un favor personal, no era un problema personal que él tenía, sino que él tenía un criado, un siervo que estaba enfermo. ¿Os acordáis, no? El siervo del centurión. Dice la Escritura que cuando él llega al Señor y le cuenta el problema, le dice al Señor: no hace falta. Él descubrió este estilo de vida que es típico del judío. No hace falta que te traslades, no hace falta que te desvíes de tu camino para que vengas a mi casa y ores e impongas las manos, sino que lo único que te pido es que sueltes, que lances como una flecha la palabra, esa palabra de autoridad. Y sé que si tú lanzas esa palabra, sé que si tú das esa orden, esas palabras que salen de tu boca viajarán en el espacio y en el tiempo, y cuando yo llegue a mi casa, mi criado estará sanado. Claro, esto sorprendió a Jesús, entre comillas. Esto es lo que utiliza el Señor para decir a los discípulos: ¿os dais cuenta? Esto es exactamente lo que tienen que creer ustedes en cuanto a la palabra de Dios. Vete, tu criado ha sido sanado en esta misma hora. Y cuando se marcha dice algo tremendo y lo alaba y le dice: en todo Israel he encontrado a un hombre con tanta fe como este hombre. Este hombre se ha dado cuenta de que la palabra, cuando se pronuncia, tiene un poder tremendo. Y cuando la palabra sale, surte el efecto para la cual salió esa palabra. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, amados hermanos, ese era el concepto que tenían los judíos de las palabras. Y él va a hablar de la palabra. Pero ¿y un griego? ¿Qué pensaba un griego acerca de Dios o acerca de las palabras? Hay una palabra que aparece en el versículo 1 y es la palabra logos, que es la que se traduce en nuestras Biblias por la palabra verbo, o valga la redundancia, por la palabra palabra. Hubo un famoso filósofo griego llamado Heráclito que dijo lo siguiente en sus disertaciones y en sus estudios y en sus ponencias: el mundo en el cual vivimos está constantemente cambiando. Él dijo la famosa frase: si tú te metes a bañar en un río, cuando sales, si al rato te quieres volver a bañar en el río, te meterás en el mismo río, pero nunca te mojarás con la misma agua. Porque la corriente se ha llevado ese agua que te mojó hace 5 minutos y ese agua nunca más te volverá a mojar. Te meterás en el mismo río, pero te mojarás con otra agua. Esa era la concepción que tenían los griegos del mundo. Todo está continuamente cambiando. Todo. Ahora es de día, después es de noche, ahora hace frío, dentro de unos días hace calor, ahora hay flores y ahora hay hojas en los árboles, mañana no hay flores y se caen todas las hojas. Es un mundo constantemente cambiando. Entonces los griegos se preocuparon mucho de saber cómo es posible que en un mundo que esté constantemente en un proceso de cambio, como un flujo de cambios continuo y permanente, cómo es posible de que no se produzca un caos, un desastre. Y ellos dijeron lo siguiente, quiero que escuchen esto. Si todo está cambiando, la pregunta es: ¿cómo es posible
que el mundo no se colapse? ¿Cómo es posible que no se produzca un caos? Ellos dijeron que hay algo que se llama logos. Fíjense qué cosa tan interesante. Algo que se llama logos, que en el fondo realmente no sabían lo que era ese logos, pero que ese logos es el que produce en el mundo orden. Gracias a ese logos, el mundo existe y nada va a la deriva, ni en esta vida, ni en la otra vida. Logos es lo que le ha dado diseño, orden y esquema a cada cosa creada. El sol, la luna, las estrellas, las estaciones, los animales, etcétera, todo entra dentro de un esquema con un orden tremendo. ¿Y quién produce ese orden? Logos. Ellos traducían la palabra logos por la palabra y por la palabra razón. Por eso dicen que el hombre es capaz de razonar, el hombre es capaz de tomar decisiones, de elegir entre una cosa y otra, de pensar qué es lo que le conviene, si esto o aquello, comprar o vender, hacer el bien o hacer el mal. ¿Por qué? Porque ese logos que ellos llamaban ha depositado esa parte en el corazón del ser humano, y el hombre es capaz de tomar decisiones porque logos vive dentro de su corazón. Si le preguntaras a un griego qué era logos, te dice palabra, razón, pero no era una persona, no era algo que se pudieran explicar con palabras, sino simplemente era como un concepto. Ellos decían que logos es lo que le da sentido a la vida. Hubo un famoso judío que vivió en Alejandría llamado Filón. Es muy interesante su historia. Él decía que el mundo lo creó logos. Él decía que logos es el pensamiento de Dios estampado en el universo. Él decía que logos es el timón por el cual Dios lleva al universo a buen puerto. Él decía que el intermediario, el mediador entre el creador y el hombre se llamaba logos. Ya está el problema solucionado. Cuando Juan dice, ¿cómo presento yo al Señor Jesucristo a todos los creyentes a lo largo de la historia? A los judíos que tienen esta percepción de la palabra, a los griegos que tienen este concepto diferente al de los judíos. Él utilizó una palabra que era mundialmente conocida. Y él dijo en su evangelio, en el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. Cuando él utiliza en su evangelio esta palabra, los griegos, los judíos y todas las naciones de la tierra sabían perfectamente de qué estaba hablando. Pero él dice algo tremendo referente a ese concepto abstracto, logos. ¿Y eso qué es? ¿Quién es logos? Él dice algo tremendo que ningún griego jamás se atrevió a decir, y es lo que pone en el versículo 14. Y aquel logos, aquella palabra, fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Lo que Juan va a hacer es decir, ese logos, ese creador, ese diseñador, ese que nos da vida, ese que impide el caos, ese que impide que el mundo se autodestruya, eso que nos permite razonar, eso que nos da la vida, eso que nos da sentido, es el Señor Jesucristo, el logos, el verbo de Dios hecho carne. Cuando ellos oyeron eso, se quedaron sorprendidos, porque ahora por fin podía alguien en esta vida definir quién era ese logos, ese concepto abstracto. Y Juan lo que hace es que a lo largo del Evangelio, sobre todo en el capítulo 1, él va desarrollando este concepto y aclarando que logos no es algo etéreo, algo que no se puede ver, algo que no se puede tocar o sentir, sino que logos es una persona, y esa persona no es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Así que lo que él hace, amados hermanos, es hacer un juego de palabras. Primero traslada su evangelio al primer libro de la Biblia, diciendo, mira, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Y cómo creó Dios los cielos y la tierra? ¿Qué sistema? ¿Qué hizo Dios? Utilizó su palabra, no como un instrumento, sino como parte de él. La palabra de Dios es la misma esencia de Dios. Ahora, en griego hay una cosa muy interesante, y es que ponen, por ejemplo, el artículo
y ponen el nombre. Pero en griego, cuando quitan el artículo, automáticamente el nombre deja de ser nombre y se convierte en adjetivo. Realmente, cuando él en el versículo 1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, lo que él está diciendo, aunque tal vez no se aprecia muy claramente en español, aunque yo pienso que sí, lo que él verdaderamente está diciendo es: la palabra es Dios y Dios es la palabra. La palabra tiene poder creativo. Usted ve, los judíos lo han querido toda la vida, que las palabras pueden cambiar, que las palabras pueden transformar, que las palabras tienen poder en sí mismo. Pues yo les estoy diciendo a ustedes que la palabra se hizo carne. Y a ustedes, griegos, que a ese poder extraño lo llamáis logo, yo os digo que ese logos se hizo carne y habitó entre nosotros, y lo pudimos ver, y lo pudimos escuchar, y lo pudimos tocar, porque ese logos se llama en nuestra Biblia Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Así que Juan, de una forma tan profunda y tan interesante, lo que él está diciendo es que cuando nos acercamos a Dios a través de su palabra, es como si nos acercáramos al mismísimo Dios, porque nuestro Dios no es un Dios mudo, sino es un Dios que habla, y cuando habla está expresando su mente, está expresando el deseo de su corazón, su voluntad la está revelando, pero al mismo tiempo no solamente la habló, sino que la palabra se humanó. La palabra se hizo carne y hueso, la palabra habitó entre nosotros y caminaba y hablaba y se manifestaba, y ese era un concepto que volvió locos tanto a judíos como a griegos, en el sentido de que ellos no sabían realmente definir quién era esa palabra, quién era ese logos, pero Juan sí lo sabía, porque dice: nosotros le oímos con nuestros oídos, nosotros hablamos con él con nuestras bocas, nosotros lo tocamos, nosotros comimos con él. Y él no está hablando de la teoría, sino él está hablando de una experiencia personal que él conoce perfectamente, porque él estuvo hasta el último momento de la vida del Señor Jesucristo al pie de la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Y dice: si ustedes a ese logos, a ese concepto que no saben cómo es, pero que yo os digo quién es y a qué vino, si ustedes creen en él, si ustedes le reciben, versículo 12 dice, les dará un título, les dará el privilegio de poderse llamar hijos de Dios. Y como dice más adelante, hijos que no pueden ser engendrados por voluntad de hombre, voluntad de varón, sino es un milagro que produce el Señor. Cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, la palabra produce un cambio, la palabra nos sacude y la palabra hace que algo se despierte en nuestro corazón y que nos haga invocar y clamar al Señor por perdón y por misericordia. Y Dios dice en la Biblia que cada vez que se le pide perdón, el Señor siempre, siempre perdona. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, fijaros qué interesante, porque hay otras palabras que Juan utiliza aquí, como es la palabra vida y como es la palabra luz. En el Evangelio según San Juan, la palabra vida aparece 35 veces. Y el verbo vivir 15 veces. La vida es lo contrario a la muerte. Lo que el diablo viene es a ofrecer muerte. Jesús dijo, es un ladrón que viene a hurtar, a matar, a destruir. Y eso es lo que va haciendo poco a poco en la vida de una persona que no tiene al Señor. Tú observas a una persona que no tiene al Señor y es un muerto viviente. Es una persona que va muriendo espiritualmente, lógicamente también físicamente como todos, pero espiritualmente es una persona que está muerta, creyendo que está viva, está muerta en sus delitos y en sus pecados. Y el Señor Jesucristo dice que Él no quiere que tú te estés muriendo poco a poco, sino que Él ha venido para darte vida, y para darte vida en abundancia. Luego habla de la luz. La palabra luz aparece 21 veces a lo largo y ancho de todo el Evangelio según San Juan. Si la vida es lo contrario a la muerte, la luz es lo contrario a las tinieblas. Y él está otra vez volviendo al principio de la Biblia, donde dice la Biblia que Dios, después de haber creado los cielos y la tierra, a continuación lo que hace es que separa la luz de las tinieblas. Y ahora las tinieblas están en una parte, la luz está en otra, las tinieblas se quedan sobre la faz del abismo, y automáticamente esa luz, Dios la separa,
Pero cuando viene el Señor Jesucristo, Él hace una declaración tremenda. Y Él dice, yo soy la luz verdadera. En otras palabras, sin Cristo no vas a tener vida, y sin el Señor en tu corazón, tu vida va a ser una vida vacía y una vida continuamente en tinieblas. Dice la Biblia que en un principio la tierra estaba desordenada o desadornada, como dicen otras versiones, vacía y en tinieblas. ¿Y cómo estaba nuestra vida antes de conocer al Señor? Exactamente igual que describe Génesis capítulo 1. Desorden, tinieblas y vacía. Por eso Jesús dijo un día a los fariseos, ustedes que son ciegos, ¿cómo pretenden ayudar a otras personas a llevarlos por el buen camino? ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el mismo hoyo? Ellos decían, nosotros no somos ciegos. Y Jesús dijo, bueno, si hubierais dicho que sois ciegos, no tendríais excusa. Pero ahora, como os habéis atrevido a decir que no sois ciegos, y como yo sé que en la cultura judía las palabras tienen poder, ustedes que han declarado que no son ciegos, yo os digo que ustedes sois dignos de condenación. ¿Por qué? Porque lo que sale por nuestra boca, dice la Biblia, que es lo que tenemos en lo más profundo de nuestro corazón. Es decir, no es que somos ciegos, es que no queremos ver la realidad de las cosas, que es muy diferente. Como dice el refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ellos entendieron, ellos sabían perfectamente, pero se negaron a aceptar la realidad, se negaron a querer cambiar, se negaron a admitir que se habían equivocado y que a lo largo de la historia habían apoyado y habían levantado a falsos mesías, y ahora al verdadero, al que tenían que reconocer y levantar, resulta que lo rechazan y lo niegan y no quieren saber nada de él. Por lo tanto, ustedes que habéis hecho esto con conocimiento de causa, ustedes que dicen que no son ciegos, ustedes pereceréis, porque ustedes son ciegos, guías de ciegos. ¿Cuántos dicen amén? Así que, amados hermanos, el Evangelio según San Juan es un evangelio que clarifica conceptos. La gente a veces utiliza palabras, pero en el fondo no saben lo que están diciendo. Incluso he visto gente que practica cosas y en el fondo no saben por qué lo hacen. Prácticas, tradiciones, costumbres, expresiones, cosas que la gente hace o dice y en el fondo de su corazón no saben realmente lo que están haciendo, no saben realmente por qué lo están diciendo. Pero una de las razones por las cuales el Señor vino a este mundo es para aclararnos, para que no estemos en tinieblas, para que no estemos en muerte, para que no estemos viviendo en ignorancia, porque el Señor no ha venido para que vivamos en ignorancia, Él ha venido para darnos vida y para darnos claridad y para abrir nuestros ojos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Así que, amados hermanos, en estos versículos que les voy a leer ahora, fijaros qué interesante el poder transformador de la palabra. Salmos 33:6 dice, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Quién creó? ¿Dios o la palabra? Porque se dice, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y todo el ejército por el aliento de su boca. Mi pregunta es, ¿quién creó? ¿Dios o la palabra de Dios? La palabra de Dios, ¿sí? ¿Y la palabra de Dios quién es? Es Dios. ¿Luego os dais cuenta que es lo mismo? Si Dios creó los cielos y la tierra y todo el ejército de los cielos por su palabra, si Dios creó con su palabra, quiere decir que su palabra es Dios mismo. Y Juan dice, esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y cuando esa palabra se hizo carne en forma de hombre o en forma de mujer. En forma de hombre. Y esa forma de hombre, ese ser humano, ¿tuvo nombre? Claro que sí. ¿Y cómo se llamó? El Señor Jesucristo. Luego, ¿quién fue el que creó? ¿Dios o Jesucristo? ¿No será el mismo? ¿No será el mismo? Dice el Salmo 107:20. Envió su palabra, los sanó y los libró
de su ruina. ¿Saben que el Corán dice que Jesucristo es la palabra de Dios y el Espíritu de Dios? Ay, amigo. ¿El Corán dice eso? Sí. ¿Cuántas veces menciona el Corán a Jesucristo? ¿Alguien sabe? 25 veces. El nombre Jesús aparece en el Corán 25 veces. ¿Y el nombre Mahoma? 4. ¿Cuál es la única mujer mencionada en el Corán? María. Hay un capítulo que se llama La familia de María. La única mujer que se habla en el Corán es de María, la madre de Jesús. ¿Cuántas esposas tuvo Mahoma? La tradición dice que 24. No sabemos cómo se llamaban sus esposas. Sí sabemos cómo se llamaba el padre y la madre de Mahoma, pero no se mencionan en el Corán. Solamente se menciona a María. ¿Y qué dice el Corán de Jesús? Que abría los ojos de los ciegos, que resucitaba a los muertos, que es el verbo de Dios, que está vivo, que ascendió a los cielos vivo y volverá. Increíble, ¿eh? ¿Qué les parece? El Corán dice que la palabra de Dios es Jesús. Si quieren les digo el capítulo, les digo el versículo y les digo dónde lo pone y dónde no lo pone. ¿Qué te parece? Interesante, ¿verdad? Pues la misma Biblia dice eso, que la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Sí? Si la palabra que Dios pronunció en Génesis capítulo 1 fue la responsable, por decirlo de alguna manera, de la creación que a continuación se pudo ver, si Dios dijo, sea la luz, y se hizo la luz. Si Dios dijo, sepárense las aguas de las aguas, y se separaron. Si Dios cada vez que hablaba, ocurría algo, y si en Juan capítulo 1 dice que esa palabra se hizo carne y vimos su gloria, y esa palabra era Jesucristo, ¿no os dais cuenta de que el Padre y el Hijo son lo mismo? Por eso es una aberración cuando la gente piensa que el Señor Jesucristo es una creación del Padre. Jesucristo no es un ser creado, es un ser eterno. ¿Cuántos dicen amén? Es un ser eterno. No hay ninguna parte en la Biblia, si la hubiera la tendría que decir, no me quedaría más remedio. No hay ninguna parte en la Biblia que diga cuándo y dónde Dios creó la palabra. Si en la Biblia dijera dónde y cuándo Dios creó la palabra, estaría dando la fecha y el lugar de su propia creación. Es decir, Dios se creó a sí mismo. Dios se creó a sí mismo. No existía Dios, pero Dios un día hace, ¡pum!, que exista Dios. Él mismo se crea. No, es imposible. Por lo tanto, el Señor Jesucristo tomó parte activa. Dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho pudo llegar a haber sido. ¿Por qué? Porque Él le dio existencia a todas las cosas que existen con el poder de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Dice el Salmo 147:15, Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. ¿Os dais cuenta? Cómo la palabra de Dios tiene un poder tremendo, cómo la palabra de Dios hace que el demonio retroceda, cómo la palabra de Dios hace que de la nada surja algo. Hay un versículo que lo cité al principio que dice literalmente, apréndanselo de memoria, Isaías 55:11, sé que mucha gente lo sabe, pero dice así, así que mi palabra, está hablando Dios, mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Ahora podemos entender por qué el Señor Jesucristo en el desierto de Judea, cuando el diablo venía a tentarlo, ¿qué hacía Él? Pronunciaba y declaraba la palabra, y la palabra diciéndola en alta voz, no pensándola, no sintiéndola, hablándola. Escrito está. Escrito está. Y el diablo cuando oía esa palabra no podía resistirla. Y dice que dejándolo se tenía que marchar. Luego, si el mismísimo Señor Jesucristo en su palabra, en Génesis 1:1, en Juan 1:1, en este versículo de Isaías 55, nos está hablando de que la palabra tiene poder creador, tiene poder curativo. Di la palabra y mi criado sanará. Tiene poder reproductivo, tiene poder para restaurar, tiene poder para levantar, tiene poder para cambiar. Entonces quiere decir que lo que tenemos en nuestra mano es el poder más poderoso que jamás ha conocido el ser humano.
mucho más poderoso que la bomba atómica, mucho más poderosa que la bomba de neutrones. Es la palabra de Dios la que tenemos en nuestra mano, porque la palabra de Dios es el poder más grandioso que jamás ser humano podrá tener en esta vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero no es monopolio de él, no dice, este concepto, esta idea es correcta, mi palabra tiene poder, pero es un poder limitado. Es un poder que ustedes no pueden acceder a él. Es un poder exclusivamente mío. Ustedes hagan otra cosa. Ustedes salgan corriendo cuando venga una tentación a vuestra vida. Ustedes huyan a otro país. Ustedes metan la cabeza bajo tierra. Hagan lo que quieran, pero no tienen acceso a mi palabra. No, no dice eso. Sino que la palabra de Dios nos dice clarísimamente, en varios y en cientos de pasajes, el Señor nos insta a decir, escudriñad las Escrituras, porque conociendo las Escrituras me podréis conocer a mí. El Señor Jesucristo le decía a sus discípulos que escudriñaran, que leyeran, que se metieran en las páginas de la palabra, porque conociendo la palabra conoces a Dios, y conociendo a Dios conoces su palabra. Por eso, si quieres vencer la tentación, si quieres dejar un hábito, un vicio, un complejo, una atadura, lo que sea, pronuncia la palabra, pero no la tuya. Porque el diablo no tiembla ni huye ante tu palabra, porque es una palabra de hombre, pero tiembla, huye y sale corriendo despavorido cuando oye la poderosa declaración de un texto bíblico. Cuando lo dices en fe, cuando lo declaras en fe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando declaras en fe, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Cuando declaras en fe, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando declaras en fe la palabra de Dios, el diablo la reconoce, porque es un ser espiritual. Y todo lo que tiene poder espiritual, él lo sabe, él lo reconoce y sale corriendo. Porque el mismo diablo tiene que someterse al señorío y al poder de la palabra de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, amados hermanos, aquel centurión romano descubrió un principio alucinante. Di la palabra. Solamente dila. Y pone un ejemplo personal. Y él dice, yo soy un hombre de autoridad. Indirectamente está diciéndole que tú también eres un hombre de autoridad, pero mi autoridad es una autoridad limitada. Yo soy un centurión romano, tengo poder sobre 100 personas. La misma palabra dice, centurión, 100 personas. Yo le digo a un soldado que vaya a un recado y lo hace, o lo llamo y le digo que venga y viene. Pero yo no le puedo decir a una enfermedad que se vaya, yo no le puedo decir a un demonio que se vaya. Yo no puedo cambiar una circunstancia invisible, algo abstracto. Yo no tengo autoridad en ese terreno, en esa dimensión. Yo no me puedo meter ahí. Pero tú sí. Tú eres capaz de decirle a una enfermedad que se vaya y la enfermedad se va. Pero no ante la autoridad de un centurión romano, sino ante la autoridad de la palabra hecha carne. Y esa palabra hecha carne eres tú, Señor Jesús. Por eso, ¿cómo no se van a dejar crucificar? ¿Cómo no se van a dejar quemar? ¿Cómo no se van a dejar torturar hasta la muerte si ellos experimentaron en carne propia el poder de la palabra de Cristo morando en ellos? ¿Cómo no va a ser el Salmo 119 el más extenso? Un tema monográfico, ¿a qué? A la palabra de Dios. Y dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y David dice, ¿y con qué podrá cambiar un joven? Un joven que quiere cambiar, un joven que quiere hacer las cosas bien en la vida. ¿Con qué podrá limpiar su vida, su mente, su estilo de vida? ¿Con qué? Guardando tu palabra. En otras palabras, la palabra de Dios es lo que nos puede transformar la vida. Por eso el Salmo 19, que también habla de la palabra, dice que la palabra de Dios es perfecta, completa, no le falta nada. La palabra de Dios al simple, al tonto, al que no se entera de nada, lo convierte en un sabio. Dice, hace sabio al sencillo. Restaura el corazón, abre los ojos de los ciegos y transforma la vida de la persona, de tal manera que esa persona, cuando entra en contacto con la palabra de Dios, nunca jamás vuelve a ser la misma persona, porque la palabra de Dios tiene poder transformador. ¿Cuántos dicen amén? Por eso yo un consejo que les doy continuamente, y no me cansaré de repetirlo, es lean la palabra, hermanos. Lean la palabra, cada día, estúdienla, memorícenla. Mire, el jueves hicimos aquí algo extraordinario, algo muy bonito. Con el tema de la lluvia, algunos de ustedes se asustaron y no les dio miedo venir. Bueno, está bien. Hicimos aquí un círculo y cogimos el Salmo 118. Hicimos algo extraordinario. Le dije a cada persona de las que estaban aquí delante en este semicírculo que hicimos el jueves,
que se aprendieran del Salmo 118 2 versículos. La primera persona, que creo que era Elizabeth, se aprendió los 2 primeros. A continuación, la otra persona, otros 2. Y el otro, otros 2. La otra, otros 2. Así hasta que llegamos a completar el Salmo 118. Les di un tiempo para que lo memorizaran y empezamos la ronda. Primero les dejábamos mirar la Biblia. A ver, repite los versículos. El otro. Muy bien, ahora sin Biblia. No sé cuántos éramos, pero la cuestión está en lo siguiente. No solamente era la idea de aprender 2 versículos en un culto, sino demostrarles de una forma objetiva que para que pudieran oír completo el Salmo 118, hacían falta ese grupo de personas. En el momento en el que 1 o 2 faltaran, es decir, en el momento en el que se rompiera la cadena, el Salmo 118 no se podría aprender entero, no se podía oír entero. ¿Por qué? Porque tú solamente aprendiste una pequeña parte, una pequeña porción del Salmo 118. Tú dices la tuya, pero tú dependes del siguiente y él del otro, y al final, entre todos, se pudo recitar en alta voz el Salmo 118. Los que estuvieron el jueves aquí, todos los que estuvieron el jueves aquí, ¿están hoy? No sé si falta alguien de los que estuvo el jueves. Pero sé que algunos de los que estuvieron a ver, levanten la mano los que estuvieron el jueves. ¿Echáis de menos a alguien que estuvo el jueves si no lo veis hoy? Fijaros qué interesante. Yo le decía a los hermanos que la palabra de Dios tiene un poder extraordinario, pero la palabra de Dios no puede tener ningún tipo de limitaciones, porque hay gente que puede llegar a crecer desequilibradamente, desproporcionadamente, si no tiene acceso a todas las Escrituras. Imagínense que fuéramos nosotros, yo sé que ustedes sois capaces de imaginaros esto. Imagínense que fuéramos la iglesia de Corinto y recibimos tal día como hoy una carta del fundador, del padre de la obra, el apóstol Pablo. Hermanos, hemos recibido una carta del pastor que inició esta obra, nos manda una carta para toda la iglesia, va a ser leída, por favor presten atención. Primera de Corintios, y desde el versículo 1:1 hasta el final la leemos. Al poco tiempo recibimos una segunda carta, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y allí en esas 2 cartas encontramos cómo solucionar los problemas que en ese momento se estaban dando en la iglesia de Corinto. Pero los hermanos de Corinto no sabían lo que Pablo les había escrito a los hermanos de Colosas, o a los hermanos de Éfeso, o a los hermanos de Roma. Los hermanos de Roma tenían una carta en su poder maravillosa que de vez en cuando seguramente la leerían. Ahí está el capítulo 8, viviendo en el Espíritu. Ahí está el capítulo 12, los deberes cristianos. Ahí está el capítulo 7, las luchas internas del apóstol Pablo. Ahí está el capítulo también 7 que nos habla acerca de cómo vencer esas luchas. Pero ellos no sabían nada de las cartas de Pablo a los Corintios. Luego, cuando había un problema que no estaba registrado en la carta de los Corintios o en la carta de los Efesios, ¿qué hacían los hermanos? Porque si tenemos un problema de la índole que sea, nosotros que tenemos la Biblia completa, ¿amén, hermanos? ¿Amén o no? La tenemos completa, decimos, bueno, ahora ha surgido en la iglesia este problema. Este problema se dio una vez en Éfeso. Vamos a Éfeso y decimos, lo que hay que hacer es esto, esto, esto y esto. Pasa el tiempo y surge otra necesidad, otro problema o lo que sea. Ese problema una vez ocurrió en Roma. Vamos a ver cómo se solucionó el problema con la carta de Pablo a los romanos. Más adelante surge un problema, no sé, de la índole que sea. Y vamos a las cartas de Pablo a Timoteo. O las cartas. Es decir, tenemos toda la escritura, tenemos toda la información encima de nuestra mesa para que sepamos en todo momento cómo actuar ante un problema con el marido, un problema con la esposa, un problema con los hijos, un problema de doctrina, un problema de inmoralidad, un problema sexual, un problema económico, un problema de falta de obreros, una falta de exceso de obreros, un problema de apóstoles falsos, un problema... Y tenemos toda la información, pero ellos no. ¿Y cómo resolvían los problemas los de Corinto cuando algo ocurría que Pablo no lo había comentado en Corinto? Bueno, había algo que yo le dije a la iglesia que tenía que buscar, que lo pueden descargar y lo pueden ver en internet, que se llama didaqué. ¿Habéis oído esa palabra alguna vez? Didaqué, con K. ¿Qué era la didaqué?
eran las normas de convivencia, eran los acuerdos, eran las instrucciones que circulaban por todas las iglesias cristianas hasta el siglo III después de Cristo, para que cuando surgiera un problema de la índole que fuera, que no estaba registrado, que no estaba respondido en la carta que habían recibido del apóstol Pablo, o de Pedro, o de Juan, o de Santiago, ellos supieran cómo actuar. Les pongo un ejemplo de cómo esa Didaqué, ese libro de instrucciones, circulaba con toda libertad en los primeros cristianos, cosa que hoy en día no hace falta. ¿Por qué? Porque ya tengo toda la Biblia completa, pero ellos no tenían toda la Biblia completa. Los corintios, repito, tenían su carta, los efesios tenían su carta, los tesalonicenses tenían la suya, pero no las tenían todas. Y entonces encontramos en el capítulo 2 del libro del Apocalipsis un mensaje que el Señor le lanza a la iglesia de Éfeso y le dice, para que os deis cuenta la importancia de la palabra, estamos hablando hoy eso, la importancia de la palabra. Dice, habéis sufrido, habéis tenido paciencia, habéis probado a los que se dicen ser apóstoles y los habéis hallado mentirosos. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cómo se prueba un apóstol? ¿Cómo podemos saber si este hombre es un apóstol o es un farsante? Si este hombre verdaderamente es de Dios o es un impostor. En la Didaqué, en ese escrito que circulaba por todas las iglesias cristianas hasta el siglo III, se decía lo que se tenía que hacer cuando venía una persona y decía a la iglesia que era un apóstol. Porque un apóstol es una persona que va a un lugar donde no había nada, abre una obra, la pastorea, la atiende, la funda, la establece, levanta obreros y con el paso del tiempo o se va o deja a otra persona, o simplemente esa persona murió y otra persona se queda al cargo de la obra que este hombre abrió. Eso era un apóstol, un pionero, una persona que abre la obra y que luego se la pasa a otra persona. Eso es un apóstol. Y entonces dice en la Didaqué que cuando venía un apóstol a la iglesia, un principio era, ¿cuánto tiempo te vas a quedar entre nosotros? Porque la Didaqué, las instrucciones para las iglesias primitivas eran, si alguien va a vuestra congregación haciéndose llamar apóstol y está más de 3 días en vuestra casa, es un falso apóstol. Amigo, porque si usted viene a abrir obra, pues vaya a abrir la obra, pero no se meta aquí para sacar a 4 de aquí y decir que usted es un obrero abriendo una obra. Es decir, si está más de 3 días hospedado en vuestra casa, no es un apóstol. Pero fíjate el segundo punto para probar un apóstol. Si os pide ofrendas, si os pide dinero, expulsarlo porque es un falso apóstol. Ahora podéis entender en Apocalipsis capítulo 2 cuando dice, habéis probado a los que se llaman, a los que se dicen ser apóstoles y los habéis hallado mentirosos. ¿Os dais cuenta la importancia de tener toda la palabra de Dios en nuestra mano? Hermanos, yo creo que no somos conscientes muchas veces del privilegio de poder abrir aquí la Biblia y decir, tengo todo lo que Dios le dijo a Moisés, tengo todo lo que Dios le dijo a Samuel, tengo los 150 salmos, tengo el libro de Isaías completo, tengo el libro de Jeremías completo, tengo las profecías finales de Daniel, tengo las profecías finales de Ezequiel, tengo los evangelios, tengo el libro de los Hechos, tengo las cartas de Pablo, las de Pedro, las de Juan, las de Santiago, tengo las cartas pastorales a Timoteo, a Tito, tengo el libro del Apocalipsis, lo tengo todo. Y por eso, amados hermanos, hoy en día no hay excusa para no poder vivir en victoria, porque tenemos todo el consejo de Dios así, puesto en bandeja, y ya no hay excusa para decir, yo no lo sabía, sino que el que dice yo no lo sabía es porque no ha indagado y no ha profundizado y no ha escudriñado las Escrituras, porque la palabra de Dios nos habla del amor que tenemos por Dios. A mí me llama mucho la atención cuando hay gente que me dice, yo oro, pero apenas leo la Biblia. Hay otros que me dicen, yo leo mucho la Biblia, pero no oro nada.
Otros me dicen, yo amo mucho al Señor, pero apenas leo la Biblia. Es algo extraño, ¿sabes? Es algo extraño. Esa persona, hay algo en su vida que no ha terminado de entender. Porque la palabra es Dios. Y Dios es la palabra. Y cuando separamos una cosa de otra, no hemos entendido que para enamorarnos y conocer cada día más del Señor, nosotros que no somos como los discípulos que caminaban con Él y viajaban con Él y comían y hablaban con Él visiblemente, sino que estamos en otro nivel de relación con Dios, nosotros conocemos al Señor fundamentalmente a través de las páginas de su palabra. Por eso el que ama a Dios, no el que cree en Dios, el que ama a Dios, es un amante de la palabra de Dios. Es una persona que venera la palabra de Dios. Es una persona que devora la palabra de Dios. Y una persona que lee la palabra, la conoce y la escudriña, va a terminar enamorándose de Dios. Porque el Dios de la palabra y la palabra de Dios es el poder más grande que Dios le ha dado a los creyentes del siglo XXI para que podamos vivir todos los días de nuestra vida en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Y además de todo esto, y termino, no solamente conocemos a Dios a través de la palabra, sino que hemos podido y podemos tener una experiencia personal, no colectiva, sino una experiencia personal con el Dios de la palabra a través de Jesucristo. Y cuando lo conocemos a Él, el autor de la Escritura, pues la Biblia dice que pasamos de ser intelectuales de la palabra, gente con un conocimiento tremendo de la palabra, pasamos a poder tener el título de hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que no se pueden engendrar a través de relaciones hombre-mujer, mujer-hombre, sino es un milagro que se produce cuando la semilla de la palabra de Dios es sembrada en tu corazón. Y esa semilla, ¡pam!, da un fruto en su momento. Y esa semilla siempre te acerca al corazón de Dios. Por eso siempre digo una cosa y termino. Si quieres verdaderamente crecer, si quieres verdaderamente madurar, si quieres verdaderamente tener una firmeza y una estabilidad en la vida, métete en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que le va a dar consistencia y solidez a tu relación con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Cierra tus ojos, ahí donde estás. Cierra tus ojos en esta tarde. Bendito sea Dios. Amados hermanos queridos, los griegos hablaban de el logos y no tenían ni idea lo que estaban diciendo. Los griegos hablaban de ese diseñador, de ese creador. Los de la alabanza pueden subir. Pero no tenían ni la más remota idea cómo definir a ese logos. Nosotros no tenemos ese problema, porque nosotros sí podemos definir y hablar de Él, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. En la Biblia las relaciones de padre a hijo, de hijo a padre, no es de esclavo a siervo o de siervo a esclavo. Jesús dijo, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe las cosas de su amo.